Por último, vamos a ver lo que es el presente progresivo, present progressive. Si recordamos, anteriormente vimos lo que era el presente simple. Esto era un tiempo verbal que se utilizaba para hablar de la vida diaria y de la rutina, de un presente general. Pero recordemos que yo hice la diferencia entre lo que era el presente simple y lo que era cuando estábamos hablando de algo que estaba sucediendo en el mismo momento en el que hablábamos. Eso no era presente simple. Ahora vamos a entender que eso era el presente progresivo, así se llama. Entonces veamos con unas frases la diferencia entre lo que es el presente simple y el presente progresivo. En el presente simple podríamos decir una frase como I take the bus every morning. Yo tomo el bus cada mañana. Ahí estamos hablando de algo que sucede en la vida diaria en un presente general, pero no que esté pasando en el mismo momento específicamente. Eso en presente progresivo podríamos decirlo como I am taking the bus right now. Estoy tomando el bus ahora. Eso sí sería presente progresivo porque está sucediendo en el mismo momento que lo estoy diciendo. Vamos a ver cómo se estructura este presente progresivo. Vamos a ver la estructura primero en afirmación. Aquí vamos a comenzar con el sujeto, que recordemos puede ser un pronombre o un nombre. Luego va a ir el verbo to be que corresponde a ese sujeto. Después vamos a utilizar un verbo y le vamos a agregar un ing al final. Aquí vamos a utilizar un verbo para hablar de alguna acción. Dentro de la lista que yo les había mencionado antes, pueden encontrar esas acciones y el ing que le vamos a agregar es lo que nos va a estar determinando que esta acción está pasando en el mismo momento que se dice. Y por último, vamos a completar la frase con un complemento. Veamos los ejemplos que salen aquí. El primero dice, she is working at home, que significa ella está trabajando en casa. O también podríamos haberlo dicho con un nombre, por ejemplo, Sarah is working at home. Vamos a ver ahora la estructura en negación. Aquí va primero el sujeto también, luego el verbo to be que corresponda y después se le agrega un not después del verbo to be. Luego de ese not va a ir el verbo en ing, la acción y por último el complemento. Entonces, por ejemplo, la primera frase podría quedar como she is not working at home. Ella no está trabajando en casa. O también podríamos hacerlo de la forma abreviada y decir Sarah isn't working at home. Sara no está trabajando en casa. Aquí lo importante es reconocer que el not va después del verbo to be y antes del verbo ing. Vamos a ver ahora la estructura de la pregunta. Aquí no comenzamos con el sujeto, vamos a hacer la inversión, ¿no es cierto? Y primero iría el verbo to be y luego el sujeto que corresponde. Luego, después del sujeto, va a ir el verbo en ing y por último el complemento. Entonces las frases quedarían como Is she working at home? O Is Sarah working at home? Vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos 3 ejemplos con sus 3 estructuras, afirmación, negación y pregunta. Veamos el primero. Dice, Robert is eating meat. Robert está comiendo carne. Esto, pasarlo a una negación, sería Robert is not eating meat. O también podríamos decir Robert isn't eating meat. Y por último, la pregunta quedaría como
Is Robert eating meat? Ahora veamos el siguiente ejemplo. La afirmación dice, We are loving the music. Nosotros estamos encantados, estamos adorando la música. Para pasarlo a negación, quedaría como We are not loving the music. O también podríamos decir We aren't loving the music. Y por último, la pregunta quedaría como Are we loving the music? Donde se hace esta inversión. Y por último, la frase final dice The dog is walking fast. El perro está caminando rápido. La negación quedaría como The dog isn't walking fast, que sería lo mismo que The dog is not walking fast. Y por último, Is the dog walking fast? Sería la pregunta. Entonces, aquí pudimos entender la diferencia entre el presente simple y el presente progresivo y cuál es la estructura de este último en afirmación, negación y pregunta.